Buenas tardes, Día Político por TSI. Quiero saludar al licenciado Julio Navarro, consejero del CNE. ¿Cómo está, Lic? Mucho gusto, Ramón. Aquí, acompañándolo, con mucho gusto. Mire, yo quiero hacer una deferencia acá porque es el único que habla ahí en el CNE. Kelvin Aguirre no contesta y Ana Paola Hall, la abogada, tampoco contesta. Es el único que pone la cara ahí en los medios de comunicación. Yo creo que el CNE debe de ser vigente, no solamente en tiempos de elecciones. Debe de ser vigente, no sé si comparte conmigo que debe de ser vigente el CNE. Hoy en día el mundo de las comunicaciones son muy importantes, Ramón, porque les sirven para informar, como también para legitimar el trabajo que realizamos todas las personas en funciones públicas. Además, una función pública, hay una obligación de con el pueblo hondureño, con la población a que uno se debe para informar, y con los periodistas, el respeto que uno le merece a la prensa, ¿va? Pero yo creo que cada uno tiene su estilo de cómo ser. Legitimar, esa palabra es importante, legitimar el trabajo de cada quien. Yo sé que tampoco están en obligación de estarle contestando a uno a cada rato, pero lo que quiere es noticia, ¿va? Es entrevista. Bien, comencemos ya con el programa, por favor. Mire que me llama la atención este caso de dos hondureños. Uno, extraditado en Estados Unidos, pedido por la justicia estadounidense, que es el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, que ya todo el mundo conoce su historia, y el señor Ricardo Leonel Cardona López, que recibió la nacionalidad nicaragüense. Ambos son diputados electos al Parlamento Centroamericano para el próximo periodo. Yo le pregunto a usted, licenciado Navarro, ¿pierden ellos esta condición de ser diputados o quién debe tomar esta decisión? Mire, estamos ante cosas realmente inéditas en nuestro país, ¿va? Nunca había pasado de que alguien que haya salido electo en un cargo de elección popular, diputado, alcalde, haya decidido cambiar de nacionalidad, ¿va? Sí. Eso es inédito. Es por primera vez que lo vemos. Entonces, como dicen los abogados, no hay Estado sobre eso, cómo reaccionar. Pero, mire, yo creo que cada persona tiene la libertad de decidir cuál bandera le queda mejor. Sí. La de un país. Es una decisión muy personal. Pero yo creo que usar la institucionalidad del país de origen para buscar apañarse en cosas ilícitas que la gente sospecha que ha hecho, no se vale. Mire, no se vale inscribirse para ser diputado al Parlamento Centroamericano o a una diputación nacional y luego ver que peligra su libertad, irse a otro país y renunciar a la nacionalidad. Yo creo que ese es un juego, es un irrespeto, me parece a mí, a la voluntad del pueblo hondureño. Ahora, a esa gente que votó por esa persona para que lo representara en el Parlamento Centroamericano. Pero usted es un experto en estos temas. ¿Cómo queda la situación tanto del expresidente Hernández como del señor Cardona? Bueno, el caso del señor Cardona, él renuncia a la nacionalidad, ¿va? Correcto. Y entonces, pero la legislación hondureña dice que un hondureño sigue conservando su nacionalidad, pero al regresar al país, o sea, al dar un paso dentro del país, él ya deja de ser nicaragüense y es hondureño. Y entonces, cualquier deuda que tenga con la justicia hondureña no lo va a tratar como nicaragüense en Honduras, sino que lo va a tratar como hondureño. Permítame, entonces, todos los derechos adquiridos como ciudadano del señor Cardona, es que estamos hablando de él porque él es diputado electo al Parlamento Centroamericano por el Partido Nacional. Los derechos los recobra, como decimos popularmente en Honduras, cuando esté en territorio hondureño. Cuando entre a territorio hondureño. Allá los pierde. Allá los pierde. Entonces el Partido Nacional se verá obligado a escoger a la persona que lo va a sustituir a él como diputado. Porque mire, él ahora sigue siendo diputado. Correcto. Sigue siendo diputado electo. Que puede llegar al Parlamento Centroamericano y presentarse con el pasaporte hondureño porque conserva la nacionalidad y acreditarse como parlamentario. Pero ya esa es una decisión del partido político que él representa. Le digo esto, Ramón, porque no hay antecedentes. Sí, no hay antecedentes. Recuerde que la justicia se nutre de las situaciones que se van dando. Y esa situación es actualmente, antes no se había dado.
Entonces, el Partido Nacional como tal tiene que nombrar su sustituto. En el caso del diputado que se fue para Nicaragua, ya él tiene un diputado suplente que lo sustituye. Es Mario Enrique Rivera Callejas. Sí, es Chano Rivera, el hermano del actual diputado. El hermano del actual diputado Antonio Rivera Callejas. Entonces, él aparece en la Gaceta como diputado suplente. Entonces sería, el Partido Nacional tendría que dejarlo a él como suplente, o como ahora los partidos políticos también pueden decidir a quién enviar, ¿verdad? Hay otro problema de ese tipo, ¿va? ¿Sí? La última ley electoral le da la facultad a la autoridad del partido para nombrar el sustituto. Déjame cómo se rompe el principio del ejercicio democrático con esta reforma. Sí. ¿Qué hacen los partidos políticos a última hora? Es que se tiene que respetar. Si alguien es el suplente, bueno, que sea el suplente entonces. Lo mismo pasó creo que con el expresidente Hernández, pues. Tuvieron que sacar a alguien, yo no sé si fue un diputado que iba por Atlántida, creo, representando al Partido Nacional. En Atlántida iba un diputado y lo quitaron y pusieron al que era ministro de Finanzas, que no había participado en elecciones primarias. Y lo mismo pasó con el expresidente Hernández en el Parlacén. Entonces yo creo que se debe respetar, pues. Si alguien escoge a un diputado propietario y suplente para participar en un ajuste electoral, y en el ajuste electoral general sale electo, bueno, si el pueblo votó por ellos, es un principio que yo considero debe de existir. Deberían de reformar eso, hombre. Ustedes sí, antes había cadena. O sea, el que lo sustituía, iba. Pero ahora en la última ley electoral dice que no. Que es el partido el que nombra. Va a haber un caso ahora aquí en el municipio del Distrito Central. O sea, la primer regidora la declaró no apta para ejercer el cargo legalmente el Tribunal de Justicia Electoral. Correcto. Entonces ahora el Partido Libre va a tener que nombrar un regidor. No le corresponde al Partido Salvador de Honduras, porque ella... Sí, al partido, pero como fue el Libre el que le escribió. Ok. Es de seguro que el Partido Libre le va a dar a Salvador de Honduras para que nombre el sustituto. Hay más casos de estos pero en el tiene país. Que hacerlo no, hasta el momento solo 2 casos. Sí, porque estamos hablando de la esposa del actual vicealcalde. Sí, del actual vicealcalde. ¿Verdad? Bien, entonces le va a tocar al Partido Nacional decidir el futuro político del señor Cardona. Le va a tocar, y yo creo que el partido, respetando su voluntad, debe reaccionar rápidamente sobre eso, porque, mire, es un caso muy penoso para la política nuestra. O sea, que yo busque protegerme en una diputación, pero que luego vea que esa protección de la diputación no es suficiente. Y entonces tengo que salir del país para adquirir otra nacionalidad y garantizarme mejor protección. Ahora, mire, es una burla al Partido Nacional como tal, es una burla a Honduras y es una burla al todo el sistema político nuestro. Pero lo que me llama la atención es que si él tiene el pasaporte hondureño, se puede presentar al Parlacén como diputado. Se puede presentar. ¿Qué va a hacer una persona que está fuera del territorio hondureño? Ir a presentarse a las reuniones del Parlacén, aunque para muchos dicen que es un elefante blanco el Parlacén. Pero no tiene sentido, no tiene lógica. Tiene que ver por los intereses del país, vivir en el país y darse cuenta de lo que está pasando en Honduras. No, sin duda. Por eso le decía, estamos ante un hecho trascendental, novedoso. Y entonces las reacciones que hay no tienen precedente. Bien, hay muchos temas que platicar con el licenciado Julio Navarro. Por ejemplo, y así de contundente, ¿dónde van a utilizar los 400 millones de lempiras que se les ampliaron a ustedes de presupuesto en el Congreso Nacional? Es cierto que es para consulta, para llamar a constituyente. Vea que la ley electoral que se emitió 2 días antes de la convocatoria, en un artículo dice que el Consejo Nacional Electoral debe ser reestructurado, modernizado, dice, y darles todas las herramientas necesarias para poner procesos electorales transparentes. Entonces, parte de ese incremento presupuestario se va a utilizar para eso. La gente tiene la sospecha y tiene el derecho de pensar así, de que es que van a haber consultas para modificar constitución, para cuántas cosas se imagina la gente. Pero uno debe decirle a la población hondureña que con 400 millones no se hace un proceso electoral de consulta.
Porque mire, una consulta electoral tiene las mismas características de un proceso electoral normal de primarias o de elecciones generales. Y 400 millones no le ajustarían, ¿va? Porque usted tiene que llegar aproximadamente a 18,000 juntas receptoras de votos, tiene que llegar a unos 7,000 centros electorales, y eso ocupa toda una logística realmente grande de que no le ajustarían 400 millones. La otra cosa, Ramón, mire, la ley dice que para ir a una consulta electoral, ya sea un plebiscito o un referéndum, usted necesita que lo apruebe el Congreso Nacional, y para la aprobación se ocupa mayoría calificada. Entonces, si algún día se hace una consulta de tipo, entonces tiene que salir del Congreso Nacional y no del Consejo Nacional de Elecciones. Mire cómo se aclaran las cosas. Voy a la pausa porque hay otras preguntas referentes a este tema, licenciado Navarro. Ya volvemos. Bien, es claro, el licenciado Julio Navarro, consejero del CNE, con 400 millones de lempiras no se hace consultas populares. Es más, dice, tiene que venir del propio Congreso Nacional con aprobación de mayoría calificada para hacer la consulta. Porque como hay tantas preguntas, ¿verdad? Entonces, lo que debe quedar licenciado? claro que eso no es nada oculto, Correcto. nada lleno de sospecha, tiene que ser un hecho sumamente transparente. Debate en el Congreso Nacional sobre qué se va a hacer una consulta, ya sea plebiscito o referéndum. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Ahora, ya el tema logístico, cómo realizarla, cómo ejecutarla, ya esa es función del Consejo Nacional de Elecciones. Pero la decisión política es del Honorable Congreso Nacional. 400 millones de lempiras para reestructuración del CNE. Así lo está diciendo acá en el programa don Julio Navarro. Recuerde que una reestructuración implica vacar cargos, vacar puestos, y eso tiene un costo en el pasivo laboral de las personas. ¿Y cuántos personal se ha despedido en el CNE? Pues mire, va a depender, todavía no hay el estudio completo de reestructuración que se va a hacer en el CNE, ¿va? Pero lo que se va a hacer es poner tecnología. Por ejemplo, mire, el CNE aspira a tener su propio software. Claro. O sea, todos los centros electorales del mundo tienen sus propios software, para que nosotros no estemos 45 días antes del proceso electoral contratando software que valen 250, 200 millones de dólares. de lempiras. O lempiras, sí. No, realmente no se puede, ¿va? Entonces, el Consejo debe tener todo el aparato tecnológico, todos los softwares necesarios para realizar los procesos electorales normales. Ramón, aquí todo proceso electoral es una situación de emergencia. Fíjese que pone a todo mundo en sospechas, en movimiento, ¿no? Y un proceso electoral en Honduras, ya del 80 para acá, debe ser algo normal. Usted miró en Colombia, Sí, 2 rápido. horas les dieron los resultados, Rápido. todo el mundo aceptó, ¿va? ¿Qué cultura democrática hay en esa gente, va? Que tiene sus posiciones políticas muy claras, ¿va? Pero tiene un enorme respeto a la institucionalidad. Estamos muy lejos en Honduras para alcanzar Muy este lejos. nivel. Mire, aquí todavía los políticos que aspiran a cargos creen que es el Consejo Nacional de Elecciones el que los nombra, el que los elige, y que no es el elector. Sí, hay una Creen, sospecha. mire, que aunque la gente haya votado por ellos, alguien les puede hacer fraude ahí, va. Y eso lo debemos de quitar culturalmente. Ramón, en Colombia, mire, muchos de los resultados llegan, ¿por qué? Por WhatsApp. Porque hay zonas muy remotas, va. Le llegan por WhatsApp y ahí no hay ningún problema, va. Es que la cultura Mire, de sospecha. aquí sospechan hasta que le llegue un mensaje por internet, Ahora, permítame. por WhatsApp. Es que la cultura de la sospecha, usted bien sabe que la historia nos ha revelado y nos ha dejado estas estelas de dudas en la democracia del país, con esa idea de que ahí resuelven todo y que se ponen de acuerdo los políticos para decir, estos 23 son de Francisco Morazán, estos 21 son de Cortés, estos tantos son de Comayagua, y que así vayan saliendo los diputados de acuerdo a la Ramón, negociación. Qué terrible pensar así en una democracia
bueno, y que es tan cara para los hondureños. Claro, y muchas veces eso se ha dado. Pero mire, ya eso no podemos seguir ni pensando en ello. Entonces tenemos que hacer procesos electorales bien organizados, Correcto. bien delimitadas las competencias, tecnológicamente apoyados para que dé resultados realmente creíbles. ¿Cuánto le cuesta, de acuerdo a los estudios preliminares, cuánto le cuesta al Estado tener este tipo de sistemas confiables con una tecnología de punta? Pues mire, hasta el momento los procesos electorales de Honduras son muy caros. Mire, llevarlo a usted a votar en Honduras, primaria ¿Y general? y generales, a Honduras le cuesta como 700 lempiras. El voto. Llevarlo a usted en los dos procesos. Eso realmente muy caro, muy caro. Entonces, mire, un proceso de reorganización debe estar también orientado a bajar los costos. Y máximo cuando van en barcos, mire. Porque un país como el nuestro no puede darse esos lujos. Mire qué interesante cómo la gente asiste a votar ahí, sin ningún problema. Aquí no, aquí andaríamos ahí con la bolsita solidaria. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro, 700 lempiras? Estamos hablando de 350. Por el procedimiento que hacemos. Nosotros tenemos un proceso electoral sumamente centralizado. Es de aquí donde le salen 18,000 urnas. 18,000 urnas que le caben 200 o 300 en cada furgón. Hay que irlos a dejar y hay que volverlos a traer. Correcto. ¿Cuánto cuesta todo eso? Mire, todavía tenemos papeletas electorales que las hacemos en full color, porque dudamos que el papel BON 20 que debía usarse para imprimir la papeleta puede ser falsificado en el camino. Y entonces le compran un papel de alta seguridad. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, Ramón, la tarjeta de identidad que anda uno, dicen que anda aprobado contra todo tipo de fraude. Y hoy, en el mundo tecnológico, que no le pueden clonar. Pero las empresas vienen y le venden, le dicen, mire, le vendemos esto en contra tal cosa. Si le pone esto contra tal, si le pone esto contra tal, si le pone... ¿Cuánto cuesta eso? Y mandan a dar una identidad normal. Entonces, desde su punto de vista, ¿no es confiable? ¿Sigue siendo no confiable estos procesos electorales en Honduras así como está en estos momentos? Mire, el último proceso electoral hondureño fue un parteaguas. Realmente este último proceso electoral tiene toda la credibilidad necesaria, porque realmente ahí hubo autoridad. Mire, hay que reconocer, en el país todavía no es reconocido, esas 3 personas que estuvieron ahí dirigiendo el proceso electoral, no se imagina con cuántas presiones debieron haber estado, pero realmente sacaron un proceso electoral sumamente confiable, al grado tal, mire, que son pocas las personas que se sintieron afectadas, que discutieron, que presentaron documentación de que habían sido alterados los resultados y a todos se les dio la razón. Nunca se había anulado urnas electorales en procesos. Esta vez, mire, en San Lucas se anularon 2 urnas. Sí. ¿Por qué? Porque sustrajeron el cuadernillo. O sea, la persona dijo, pero eso antes era normal. O sea, venían urnas sin cuadernillo, esta vez no, dijeron. Aquí están los votos, cuente los votos. ¿Dónde está el cuadernillo de la persona que dijeron que votaron? No están. Bueno, pues hay que anularlo y hay que volverlo a hacer. Nunca se había hecho. Voy a la segunda pausa, ya vuelvo a Día Político por TSI. Bien, vamos con otros temas, así aprovechando el tiempo. Dicen los partidos emergentes que pueden acusar y denunciar a ustedes como consejeros del CNE por los delitos de prevaricato, falta de los deberes de los funcionarios y también en la parte administrativa. Si la resolución que dan ustedes es que por lo menos los 5 partidos políticos que no sacaron diputados y alcaldes desaparezcan del mapa político. Mire, el Consejo Nacional de Elecciones no tiene facultades para desaparecer partidos. La que tiene facultades para eso es la ley electoral. Vamos, la ley electoral le dice requisitos. En Colombia le llaman registro, para mantener el registro de partido. En Honduras le dice requisitos para mantener
la personería jurídica de partidos. Entonces le dice, mire, sacar una cantidad de votos determinada. Soledad, sacar un 2.5, más o menos los votos, las firmas que ocupó para inscribirse. 2, obtener un diputado. Y en la última ley le pusieron obtener un alcalde. Si usted tiene más de alguna de esas 3, el partido no pierde su personería jurídica. Si no tiene ninguna de esas, ya la ley dice que pierde su personería jurídica. Estos 5 partidos en Honduras pierden su personería jurídica. De acuerdo a la ley electoral, la pierden. La pierden. Ya hay un antecedente. La vez pasada, un partido perdió. 2 partidos. 2, se fue a la corte. Alianza Patriótica y FAPER. Y la corte lo amparó. Ellos tienen todos los trámites legales para seguir, va. En este momento, en la última elección, son los partidos Vamos, Líder, el partido mismo FAPER. Van 3, ¿verdad? Van 3. Unificación Democrática. Unificación Democrática ahí. Y creo que hay otro partido político. En este momento no se me escapa. Sí. Pero estos 5 partidos políticos, ¿cómo quedan? Estos 5 partidos políticos, de acuerdo a los datos que hay, no tienen los resultados, requisitos que establece la ley electoral. Pero mire lo que me dice uno de los dirigentes de ese partido. Si uno de ustedes firma esa resolución, van a entrar en demandas civiles ante las instancias judiciales. Claro, él tiene todo el derecho de hacerlo, si la legislación hondureña le permite eso. Me lo está diciendo don Empira Viana. Sí, si él tiene todo el derecho de seguir el curso que la ley plantea. Pero mejor se hubiera preocupado él por cumplir los requisitos en las elecciones. Mire, un partido que a nivel nacional le saca 3.500 votos. Es bien complicado mantener la registraduría. Adelantamos entonces aquí en Día Político que la resolución del CNE en este tema de estos 5 partidos políticos que no sacaron diputados y alcaldes, la resolución es que ya no sigan en el mapa político nacional. De acuerdo a la ley electoral, si no cumplen esos 3 requisitos, el partido pierde su registro electoral. Eso no quiere decir que no vuelva a recoger firmas y vuelva a fundar nuevamente el partido. O que vaya a la instancia de la Corte Suprema. O que vaya a la instancia de la Corte Suprema, como la vez pasada fueron otros partidos y la Corte Suprema los amparó. Porque mire, el camino es sencillo. Hay una resolución de ustedes. Si están inconformes, van al Tribunal de Justicia Electoral. Van al Tribunal de Justicia Electoral. Si están inconformes, van a amparo ante la Corte Suprema. Así es. Bueno. Porque al Consejo Nacional de Elecciones eso es un trámite. No tiene ningún tipo de valoración. O sea, usted le pide informática. ¿Cuántos votos sacó tal partido? Esos votos que sacó, ¿qué porcentaje representan? ¿Sacó algún diputado? Sí, le dije, sacó diputado. ¿Sacó algún alcalde? No sacó nada de eso. Entonces el partido pierde su registro. Perfecto. Entonces, de último minuto lo estamos diciendo aquí en el programa Día Político de TSI, la resolución que dará próximamente el Consejo Nacional Electoral es que estos 5 partidos políticos que no lograron ni diputados ni alcaldes queden fuera de los próximos procesos electorales, pierden su personería jurídica y tendrán que ir ante el Consejo, ante el Tribunal de Justicia Electoral o a la Corte Suprema de Justicia. Así de sencillo. Así de sencillo. Perfecto. Y eso es lo que dice la ley electoral. Gracias, Lic. Cuídese. Gracias, Ramón. Muy amable. Mucho gusto. Don Julio Navarro, consejero del CNE, con nosotros en Día Político. Que pase usted una feliz noche.